Queridos escuchas, ustedes son muy importantes para mí. Y hoy vamos a tratar el tema de la redención que obtenemos a través de Jesucristo. Un tema no muy bien entendido y procuraré explicarlo en este mensaje. En nuestro mensaje anterior hablamos acerca de la condición en la cual se encuentra la humanidad ante Dios, perteneciendo a un reino de tinieblas y por ende esclavos del pecado. Bueno, los salvos hemos sido rescatados de esa lamentable condición que aún impera en aquellos que no recibieron este milagro de Dios, el ser salvos. Dios sabía que el hombre no podía ser libre por sí mismo de esta esclavitud, y fue por ese motivo que Él nos envió a un libertador, su propio Hijo. Es a través del sacrificio de Jesús que pudimos obtener esta libertad. Y es a través de su sangre derramada en la cruz que los que están aún prisioneros en este reino de tinieblas, hoy mismo pueden llegar a ser libres. Jesús mismo lo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El objetivo fundamental por el cual Dios envió a su propio Hijo al mundo es para que Él ofreciera voluntariamente su vida en la cruz, tal como nos enseña la palabra de Dios. Jesús nos redimió de la esclavitud y nos perdonó todos nuestros pecados. No solo nos perdonó, sino que nos redimió de la esclavitud. Escuché muchas predicaciones en la cual hacían mención de la redención, pero pude observar que en su mayoría no habían aún entendido lo que significaba este término, redención. Hoy trataré de explicarlo en forma sencilla. Yo estuve leyendo parte de un libro titulado Historia de la esclavitud. Tal vez hoy, en una ciudad en que ya por 2 siglos fue abolida la esclavitud, nos cuesta entender las sociedades antiguas. Sin embargo, desde hace muchos siglos atrás existió la esclavitud a partir de las primeras civilizaciones. Hoy no puedo entrar en detalle acerca de esto por el corto tiempo de estos mensajes. No obstante, voy a enfatizar cierto aspecto de la esclavitud con el propósito de que esto nos ilustre para entender el significado de la palabra redención. Esta palabra redención era un término usado fundamentalmente para explicar la transacción comercial que hacían con los esclavos, ya que los esclavos eran tratados como propiedad de un amo, y este amo tenía el derecho de hacer lo que quería con su esclavo, incluso venderlos. Ciertas personas ricas, pero de noble condición, personas buenas, compraban esclavos con el propósito de otorgarles la libertad. A esa transacción comercial
se le llamaba redención. Los liberaba a los esclavos de seguir sirviendo a su amo. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros también estuvimos en esclavitud, pero fuimos rescatados de esa dramática condición a través del sacrificio de Jesucristo. Pero el precio requerido para ser librados de la esclavitud era un precio muy alto. No podía ser comprada nuestra libertad con cosas perecederas como el oro o la plata. El precio demandado por Dios era precio de sangre. La sangre de un sacrificio humano. Y fue precisamente por eso que Jesús vino a este mundo a derramar voluntariamente su propia sangre en la cruz para redimirnos, para comprarnos y así para que nosotros pudiésemos obtener nuestra libertad. No solo Jesús nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz, sino que nos redimió también con el propósito de hacernos libres de un reino que nos tenía prisioneros y con un destino fatal de condenación a muerte. Pero Él, Jesús, nos redimió a nosotros los salvos. Y tú, amigo que me escuchas, también puedes ser hoy mismo libre de la esclavitud al pecado si creyendo recibes este milagro de ser libre y así servir a Jesucristo en su reino de gloria. Solo debes creer en la suficiencia del sacrificio de Cristo y pedirle que Él te libere de esa esclavitud. Sí, queridos oyentes, los que aún no han sido libres hoy pueden ser redimidos por la sangre de Jesucristo. Amén y amén. Padre querido, yo te pido que en este mismo día aquellos que aún están esclavizados al pecado, al reino de tinieblas, tú les hagas libre, les des entendimiento de estas cosas y los hagas completamente libres para que te sirvan en tu reino de gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy seguiremos ampliando el significado del término redención, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. De este modo, podremos valorar en toda su magnitud lo que Él hizo a nuestro favor para salvarnos. A través de la redención somos hechos libres de un reino de tinieblas, liderado por Satanás, al cual nacimos subyugados. Todos nosotros fuimos esclavos y no podíamos obtener la libertad por nosotros mismos. Necesitábamos de un libertador. Nos ayuda a entender mejor esto, meditando en lo que fue la esclavitud que reinó por siglos en este mundo, desde tiempos muy remotos. Los esclavos, en su mayoría, provenían de los prisioneros de guerra, aunque también podían llegar a ser esclavos
por pertenecer a otra raza o a otra religión, e incluso a cambio del cobro de una deuda. Había distintos motivos por los cuales una persona podía llegar a ser un esclavo. Seres humanos como nosotros podían llegar a ser esclavos. La esclavitud era aceptada por la mayoría de las sociedades, y aunque hoy la inmensa mayoría de los países la tienen prohibida, sin embargo, y muy a pesar nuestro, hoy todavía hay esclavos. Los esclavos podían ser comercializados, y quienes lo adquirían generalmente lo hacían con el propósito de someterlos a trabajos forzados. Sin embargo, nos muestra la historia que también existieron personas misericordiosas, las cuales tenían un poder adquisitivo y los compraban para otorgarles la libertad. Pero sucedía algo insólito. Estos esclavos, ahora libres, no sabían hacer uso de su libertad. Entonces acudían a quienes los habían adquirido y se ofrecían voluntariamente para servirles. Acudían a este hombre, el Redentor, quien había pagado una suma de dinero con el propósito de otorgarles la libertad, y voluntariamente se sometían a él. Pero aquí se establecía una gran diferencia. En el servicio al amo anterior le servían por obligación. Ahora a este último se ofrecían a servirle, pero por amor a quien los había rescatado. Historias como estas nos ilustran lo que hizo nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, ya que todos nosotros nacimos sometidos a un reino liderado por Satanás, tal vez hasta sin darnos cuenta, pero fue así. Fuimos esclavos del pecado, y de ese reino no podíamos salir a través de nuestros recursos o a través de nuestra voluntad. Y Dios lo sabía muy bien. Por eso envió a nuestro Señor Jesucristo, quien pagó el precio requerido para el rescate, para que pudiésemos alcanzar la libertad. Por lo tanto, fue Jesucristo quien nos redimió, dado que redimir significa obtener la libertad a cambio del pago. Pero el precio de este rescate era muy grande. Era la sangre del propio Redentor. Por eso Dios envió a su Hijo amado, Jesucristo, y Él se ofreció voluntariamente en sacrificio vivo, allí en la cruz, no solo para que recibiésemos el perdón de todos nuestros pecados, sino para que fuésemos hechos libres de un reino maldito de Satanás. Cuando predicamos este mensaje de salvación, muchas veces la gente se pregunta, ¿de qué tenemos que ser salvos? Y la respuesta es de una segura condenación, pues estamos en un reino de tinieblas gobernado por el mismo Satanás, y él nos mantiene cautivos. No somos capaces por nosotros mismos, no tenemos poder de ser librados. Pero qué glorioso, podemos acudir a nuestro Señor Jesucristo, quien por amor se brindó en la cruz, derramando su propia sangre. Tal vez, amigo que me escuchas,
todavía tú no has tenido la experiencia de ser librado de este reino de tinieblas, yo voy a orar para que ahora mismo, en este mismo día, tú llegues a alcanzar la liberación del reino de tinieblas, del reino de pecado. Querido Padre, te pido en este momento, muy especialmente, por todas las personas que nos están escuchando a través de la radio. Te pido para que tú estés alumbrando su entendimiento y puedan reconocer que han estado viviendo hasta hoy sometidos a un reino de tinieblas. Pero también te pido que les ilumines para que entiendan con claridad que nuestro Redentor Jesucristo ha descendido aquí a la tierra y ofrecido su vida en la cruz para obtener la segura salvación para todos aquellos que la reciben por la fe. Sí, Padre querido, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nuevamente vamos a seguir meditando en este maravilloso plan de salvación establecido por Dios y dirigido a la humanidad. Un plan determinado desde antes de la creación de este mundo, antes de la creación de este universo, y por lo tanto, antes de que el hombre existiera, pero que ahora Dios lo da a conocer con el propósito de que descubramos sus beneficios. Por supuesto que la Biblia juega un rol fundamental para informarnos en qué consiste este plan. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4 y versículo 10, dice: no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que fue Él que nos amó a nosotros. Y por esa causa es que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ya hemos hablado bastante acerca de la propiciación, y resumiendo esto en forma escueta, sabemos que todos nacimos como esclavos en un reino de tinieblas que nos mantenía cautivos al pecado y del cual no podíamos salir por nuestros propios medios. Como Dios lo sabía, es que Él nos envió a su amado Hijo para rescatarnos a nosotros, los salvos, de la esclavitud a la cual estábamos sometidos, esclavitud al pecado. De esa esclavitud que está en el mundo, en todos aquellos que aún no han recibido los beneficios del Redentor, nuestro Señor Jesucristo. En el libro, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 5, dice así: en amor, Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Lo hizo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo llegamos a ser constituidos
hijos de Dios. Presten bien atención. Dios fue el que nos destinó desde antes, pues esto significa la palabra predestinó, destinados desde antes con el propósito de ser adoptados como sus hijos. Y luego continúa diciendo este versículo, según el puro afecto de su voluntad. Llegamos a ser hijos de Dios por nuestro libre albedrío, como enseña una falsa doctrina. ¿Podemos realmente llegar a ser constituidos hijos de Dios por nuestra propia voluntad? No. Una vez más la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que es según el puro afecto de su voluntad, adoptados hijos por la voluntad soberana de Dios. ¿Qué más podemos decir a esta clara enseñanza de la Biblia? Si tú, que me escuchas, presta bien atención, si tú eres un predestinado por Dios para esta gloriosa salvación, entonces te llenarás de gozo por esta enseñanza. Darás gracias a Dios porque sus misericordias están dirigidas hacia ti. Los que ya somos salvos, lo sabemos. Pero si tú todavía no tienes la certeza de la salvación, si todavía no habías escuchado un mensaje como este a través de la radio, yo te quiero hacer saber que si lo recibes en tu corazón, ya hoy, ya ahora mismo, da gracias a Dios, dado que por la fe que Dios derrama sobre sus elegidos, lo crees y ya eres salvo por las misericordias y el amor de Dios para contigo. Bueno, y ahora yo les invito a orar. Querido Padre, sabes que aquí he expuesto tu palabra, tal cual está escrito. Y seguramente hay almas que hoy estarán escuchando esta palabra que todavía no tienen la certeza de su salvación. Tal vez tienen una religión, sí, pero no están seguros de la resurrección a vida eterna. Yo te pido, Padre, que por esa fe que tú derramas en los predestinados, entonces puedan recibir estos beneficios grandiosos que hemos recibido también nosotros por medio de Jesucristo. Que Él nos redime y nos perdona de todos nuestros pecados y por la fe nos da la seguridad de esta salvación por lo que tú has hecho a favor nuestro. Yo te pido, querido Padre, que hagas esta obra ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.